Yo me emocioné cuando descubrí la internet. La descubrí a través del IRC. El poder comunicarme con gente de todo el mundo. Gente que era académica, gente de Harvard, que sabían de estos temas. Ellos estaban hablando del futuro, ¿no? ¿Qué es la firma digital? Y yo, ¿cómo se come eso? ¿Qué es una firma digital? ¿Cómo va a firmar un contrato por la internet? Pero estaba muy curiosa de aprender de ellos, y el hecho que entre ellos debatían, y yo al principio solo escuchaba porque estaba intimidada. Me autoeduqué buscando y leyendo los libros y las lecturas que me daban en ese momento, ¿no? Entonces por eso la internet es muy importante para mí. A mí me abrió el conocimiento, ¿no? Me abrió las oportunidades de poder ver más allá de lo que yo era capaz, porque mis papás no tenían dinero para que yo viajara por el país. Luego comencé a escribir eso y me comenzaron a invitar de un lugar a otro. Mis papás no entendían qué estaba haciendo o por qué estaba todo el día en la computadora. Hasta que me invitaron de la Universidad de Stanford a dar una lectura, a la Universidad de Harvard. Y comencé a viajar y mi papá seguían sin entender, pero bueno, estaba viajando, ¿no? Hasta que ya me vieron en la televisión y bueno, algo bueno debe estar haciendo, pero creo que hasta ahora no sé si entienden todo lo que hago. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a EFF. Estamos muy contentos de conocer. Quisiera empezar preguntándote qué es EFF, qué hacen ustedes, de qué son estas oficinas. Gracias por la invitación, es un gusto conocerlos y trabajar con ustedes. IFF es una organización sin fines de lucro. Se fundó en 1990, en los inicios de Internet, porque queríamos asegurarnos que nuestros derechos fundamentales también se respeten en el Internet, en el área digital. Desde sus inicios hemos sido un estudio de abogados para el interés público. Hacemos litigio estratégico, sea contra grandes empresas o el gobierno americano. Entre nuestros casos más importantes está la demanda que tenemos contra la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, por la vigilancia inconstitucional que está haciendo a los ciudadanos, sin una orden judicial o sin un debido proceso. Y ese litigio lo tenemos desde el 2006, inclusive antes de Edward Snowden. Con Edward Snowden iniciamos otros litigios adicionales para completar ese trabajo. Pero trabajamos en muchas áreas, no solo privacidad, vigilancia, libertad de expresión, la censura en el Internet en los Estados Unidos viene a través de las normas de derecho de autor en el Internet digital, y también temas sobre patentes de software. También tenemos un equipo técnico que se dedica a desarrollar softwares que protegen la privacidad. Uno de ellos es Privacy Badger o HTTP Everywhere, que es un plugin que te permite navegar de manera segura en Internet cuando utilizas la web. Y ellos desarrollan esas herramientas, pero tienen otro rol muy importante el equipo técnico. Ellos no solo son desarrolladores, sino que también explican la parte técnica a los abogados. ¿Por qué? Al ser un estudio de abogados en temas de derechos digitales, necesitamos entender cómo funciona la tecnología. Porque es muy difícil aplicar el derecho en un tema donde no se entiende la infraestructura técnica de Internet. Cómo funciona el Internet, qué es una dirección IP. Y entonces los técnicos son los que nos van a explicar a los abogados, a los de políticas públicas, esas cuestiones técnicas, y luego vamos a ver cómo la ley se aplica en ese contexto. Es una sinergia de fuerzas. Y además a esa sinergia de fuerzas de estudio, abogados, técnicos, le sumamos el equipo de comunicadores. Personas que saben explicar temas complejos, legales y técnicos, de una forma muy sencilla. Queremos que, si mi mamá o mi papá entienden qué es sabemos que hemos hecho un buen trabajo comunicando, o el equipo técnico ha hecho un buen trabajo comunicando ese mensaje. Son un estudio de abogados Para el interés público. para el interés Claro. público. Como organización, ustedes reciben donaciones para funcionar. Ustedes eligen sus casos. O sea, yo no puedo venir acá a decir, hola, ayúdenme con este problema. Ustedes buscan casos que sean de interés para todo el país sobre derechos digitales. Sí, no. Es decir, tenemos un intake, coordinador de intake, en el cual recibe todos los casos que llegan.
nosotros elegimos algunos casos, elegimos casos que van a sentar jurisprudencia y van a ayudar a avanzar el derecho en ciertas ocasiones. También tenemos representantes de clientes, cuando, sobre todo investigadores de seguridad, cuando pueden encontrar problemas legales cada vez que realizan su trabajo. Por ejemplo, este investigador de seguridad encontró un fallo de vulnerabilidad en el cajero automático. Es un ejemplo ficticio. Y en todo por ejemplo, un fallo de seguridad que permite que el dinero se salga del cajero electrónico. Al querer él reportar eso, se va a encontrar con problemas legales de que, por ejemplo, al haber investigado esa vulnerabilidad, tal vez violó una ley de derecho penal. Y eso lo puede poner a él en problemas legales. A la vez, él quiere que la empresa solucione esa vulnerabilidad y quiere decirle que la solucione. La empresa puede reaccionar y decir, no, ¿y cómo te enteraste? Ah, te demando. Entonces, para que el investigador no se encuentre con esos problemas legales, IFF ayuda y da asesoría legal a los investigadores de seguridad para que puedan reportar la vulnerabilidad cuando esta quiere ser pública, ¿no? Para empezar a avanzar el interés público. Oye, algo que es muy fácil de entender cuando vives en Estados Unidos, pero probablemente no entenderán fuera, es el tema de jurisprudencia. Sí. La jurisprudencia es un concepto muy importante en las leyes de Estados Unidos, pero que no se da en Latinoamérica. ¿Puedes explicar por qué ustedes atacan la jurisprudencia y por qué es tan importante más cuando está conectado a Internet? Sí, claro. Es que en Estados Unidos es lo que se conoce como precedentes, es decir, uno puede desarrollar la ley en base a las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces esos casos tienen mucha influencia para el futuro del área digital. Y al ser el Internet un tema nuevo en esta área, hay muchos nuevos casos que están sentando jurisprudencia en cómo se va a aplicar el derecho en este contexto específico. Hoy en el 2018, ¿cuál es el caso más importante en el que está trabajando EFF? ¿Qué están peleando el gobierno de Estados Unidos? Muchos, pero creo que el más relevante ahorita es el poder cruzar las fronteras de migraciones de manera segura, porque como sabes, han pasado normativas que permiten al gobierno americano poder revisar tu teléfono cuando cruzas la frontera. Entonces, normalmente no tienes como muchos derechos cuando estás cruzando la frontera y nosotros hemos solicitado un caso en el cual el equipo de las personas fueron secuestradas, fueron revisadas, secuestradas y hemos iniciado un caso para defenderlos en contra de lo que hizo el gobierno de Estados Unidos. Lo interesante de este caso es que ya fue el caso aceptado. Es que inclusive que te acepten este litigio es difícil, porque normalmente no hay supuestamente legitimidad para litigar. ¿Cómo estás apoyando a que EFF también haga cosas en Latinoamérica? ¿Qué cosas son relevantes para los latinoamericanos que tú estás representando aquí en la organización? Okay. Bueno, tenemos muchos trabajos. En América Latina trabajamos con grupos de derechos digitales en distintos países. Es decir, no es la idea de IFF ir y venir y hablar en cada país, porque obviamente las leyes y el contexto y la realidad local difiere. Pero sí trabajamos con grupos que tienen valores similares a los nuestros y compartimos conocimiento en términos sustantivos, aprendemos de ellos también las circunstancias legales y locales y combinamos esfuerzos para pelear contra normas que buscan censurar la Internet o que buscan dar mayores poderes a la policía para espiar tus comunicaciones sin las garantías debidas. Es decir, la policía debe hacer su trabajo y la necesitamos para seguridad nacional o para investigar un crimen, pero esta se debe hacer con las garantías necesarias para proteger el debido proceso y la privacidad. Y entonces compartimos conocimientos con ellos, hacemos análisis de políticas públicas, las normas, a veces testificamos en el Congreso cuando nos invitan como expertos y en distintas partes de la región. Y cuéntame un poco de tu historia, cómo llegas a EFF. ¿Cómo empiezas desde Perú a enterarse de este tema? ¿Cómo te enteraste de este mundo en Perú? ¿Fue en tu universidad? ¿Cómo nace tu pasión para terminar en EFF? Eso fue como el 97, algo así. Yo era representante estudiantil en la Universidad de Lima y tenía
al ser representante estudiantil, es decir, tenías una oficina con computadora y en esa época era wow, yo no tenía computadora en mi casa. Y me acuerdo que tenía un amigo que está sentado ahí todo el día y me dice, yo le digo, ¿qué haces? Yo soy súper activa, quería organizar eventos, actividades en la universidad y me dijo, no, estoy en un chat. Me sentó. Y era un chat en el que se discutía, un chat de IRC, donde se discutía qué era la firma electrónica, qué era el cifrado, cómo proteger tus comunicaciones frente al el espionaje del Estado. Yo no entendía nada y decía, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? Y comencé a indagar un poco más. Eran hackers, investigadores de seguridad técnicos que estaban discutiendo todos estos temas y cómo iba a afectar la sociedad en España. Yo estaba maravillada porque en esa época el acceso a tus libros eran limitados, era la biblioteca, o sea, el internet te abrió las puertas para poder aprender de otros lugares, de otras personas y enriquecer tus conocimientos rápidamente. Entonces yo comencé a indagar qué pasaba ahí y bueno, nada, aprendí que estos chicos era IFF, pero en España era un capítulo informal que se creó en los inicios de IFF y en el que estaban discutiendo si deberían ser libertarios, progresistas y en fin, comencé a aprender todos los temas de IFF por ellos. Y de ahí comencé a relacionar, bueno, eso es lo que pasa en España, ¿cómo se aplicaría en América Latina? ¿Cuáles son los problemas en Perú? ¿Habrán también investigadores técnicos en América Latina que estén haciendo ese trabajo? Y así conocí a la comunidad de software libre en Perú y comencé a ya armar una comunidad en América Latina y decidí crear una ONG que hacía el trabajo de IFF en América Latina, que se llamaba CPCR Perú. Y un día de la noche a la mañana me dijeron que hay una persona que necesitamos acá en Estados Unidos y tú eres la única que has venido investigando esos temas por tanto tiempo y me trajeron aquí. ¿Crees que el mayor riesgo que tenemos hoy en la región tiene mucho que ver con el espionaje de empresas, de gobiernos, con malwares? ¿Ese crees que es ahorita uno de los problemas más grandes que tenemos? No, hay muchos. IFF se ha focalizado por el primer año solo en temas de vigilancia y privacidad porque es un tema prioritario. ¿Por qué? Porque es un tema muy difícil en la región. O sea, tú puedes hablar de temas comerciales, puedes hablar de temas tal vez de libertad de expresión más o de derecho de autor en el entorno digital. Pero cuando tú hablas de vigilancia, a veces puedes hablar de cosas que pueden ser complicadas y que la gente no está acostumbrada a lidiar. Cuando me mudé a Estados Unidos, la primera comentario que yo hice a uno de los abogados acá, ¿qué? ¿Y tú no estás siendo amenazado por trabajo? Dijeron, no, si hacer una solicitud de acceso a la información al Estado es lo normal, inclusive en temas de vigilancia, y todo el mundo lo hace, no hay problema. No hay esa cultura en América Latina, pero ya se está creando. Ya ahora sí los medios están cubriendo temas de vigilancia y se discute qué herramientas existen, cuáles deben ser las garantías. Pero cuando inicié este trabajo eso era muy fuera del mainstream, fuera de los medios. Entonces, educar a los medios, educar a los gobiernos, que esos son temas que se pueden conversar, inclusive en las universidades, que son temas que se deberían dictar, que los estudiantes de Derecho deberían aprender, ha sido todo un trabajo difícil. Pero otros temas prioritarios en la región puede ser la neutralidad de la red, los temas de censura, muchas normas contra el odio, muchas normas que buscan proteger la ciberseguridad terminan censurando información que es legítima, que no debería ser materia de censura, ¿no? Oye, y gente como tú que hoy está recordando cuando empezaste en este tema, que hoy está en la universidad, ¿cómo pueden estudiar? ¿Cómo pueden aprender? ¿Qué deberían de leer? ¿Cómo puedes acelerarles su formación? Wow. ¿Qué les recomendarías? Primero, visiten nuestra página web. Creo que tenemos una de las páginas web más completas en los temas más importantes en materia de derechos digitales, desde la A a la Z. Y creo que hay muchos amicus brief y muchas opiniones legales y también muchos blog posts que explican estos temas complejos de manera sencilla. Ahora, tienes que elegir el tema que quieres. Hay muchos temas desde las políticas para los intermediarios de Internet hasta privacidad y seguridad. Yo diría que
puedes leer, yo empezaría por ciencia ficción, desde los libros de Cory Doctorow, porque te da una idea de cómo funcionan las cosas y más o menos te ayuda a pensar a mí de lo que me manera preocupa de abierta. Cory Doctorow es que siento que si los leo libros como Un Little Brother en el 2018, Ya es más muy... parece documentación de la historia Exacto. de este país. Pero cuando yo los leía, ¿me Sí. entiendes? Pensabas que era el futuro y bueno, ya sabíamos que por ahí va el tema. ¿Cómo ha evolucionado tu pensamiento sobre este como centro de tecnología y las oportunidades que se han creado en Latinoamérica? Me hablabas de muchas organizaciones que están creándose y que están haciendo trabajo increíble, pero ¿qué oportunidades grandes estás viendo para lo que tú estás haciendo, para el trabajo, para la región de Latinoamérica? ¿Qué desafíos para los gobiernos, dónde crees que van a haber grandes avances en cuanto a derecho digital en la región? Yo veo una gran oportunidad. Hay mucha falta de conocimiento de estos temas, especialmente en entender la parte técnica y legal al mismo tiempo. Ese concepto de abogado en derecho informático, derechos digitales, no está, esa interacción de derecho y tecnología falta explotar tanto a nivel universitario como en los propios estudios de abogados. Es un puesto que se creó en IFF y ahora ya se está replicando inclusive en otras ONGs, ya ACLU también tiene sus tecnólogos, hasta ya los congresistas están contratando tecnólogos como staffers en el Congreso americano. Antes no se veía eso y creo que es importante tener esa interrelación, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, por la visita a FF. Gracias. Qué linda oficina, de las más lindas que he visto en San Francisco, Le ponemos mucho porque cariño. se ven los detalles, se ven las imágenes, se ve la historia de esta organización. Ustedes llevan mucho tiempo, más que muchas de las grandes empresas. Ustedes están aquí antes de Facebook, Desde antes de 1990. Google, antes de Google, antes de Facebook. Google fue 97. O sea, ustedes ya estaban en este espacio, así que felicitaciones por el buen trabajo que están haciendo. Gracias. Gracias. Aquí en Silicon Valley es muy común que tengamos la oportunidad de conocer oficinas de grandes empresas, Google, Facebook con sus campus corporativos, muchas startups con cientos de empleados y sus perks y sus grandes campus. Pero de todas las oficinas que tenía muchas ganas de conocer yo en San Francisco, siempre había querido venir a la Electronic Frontier Foundation, a la EFF. Y quiero agradecer a Katitza por el tiempo, por la energía que le puso a esta entrevista y también por contarnos de un tema que es más importante de lo que a veces asumimos. Cuidar nuestros derechos digitales es una obligación de todos, porque son derechos importantes. Son unos derechos que ganamos con todo el desarrollo tecnológico y que tenemos que cuidar de instituciones, de empresas, de corporativos, del gobierno. Hay que aprender más de derecho, hay que aprender más de tecnología, hay que crear estos tecnólogos de los que ella nos comentaba. Y me encantó mucho oír la historia de cómo desde la Universidad de Lima, gracias a Internet, conoció una comunidad de personas que piensan y se preocupan por esto. Y ahora ella es parte para Latinoamérica desde acá de San Francisco. Perfiles latinoamericanos como el de Katitza aquí en San Francisco no solo están cuidando los derechos digitales en este país, sino están cuidando los derechos digitales de Latinoamérica. Y necesitamos a más personas como ella en la región, en Latinoamérica, preocupados por ello. Cuéntale a tus amigos abogados que tienen que aprender más de tecnología. Y si a ti te gusta la tecnología como a nosotros, aprende más de leyes, aprende más de derecho. Es un tema apasionante que crea nuestra sociedad. Gracias nuevamente a todo el equipo de FF por abrirnos las puertas y quiero recomendarles a todos de que vayan a su website, de que aprendan de ellos y si tienen la oportunidad que donen a su causa porque es una causa muy importante para el futuro de la Internet y para tu futuro. Muchas gracias.